Buenas, queridos amigos. Os habla el pastor John Ugalde, presidente de Remar Bolivia, en Iglesia Cuerpo de Cristo también, ¿no? En la Biblia continuamente nos habla y nos exhorta, ¿no? De ir y hacer discípulos. Y es la gran comisión que nosotros decimos, ¿no? Jesús, antes de ascender a los cielos, pues dio algunas directrices, ¿no? Yo me voy, queda el Consolador con ustedes, pero les da como un imperativo, una orden. A mí no me gusta que me den órdenes. Bueno, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El verbo, la palabra se hizo carne. No, se hizo Jesús. Y la palabra era una sola. No había una división entre los dos, ¿no? Entonces, primero son los llamados. Dios te llama, te escoge, te unge, te capacita, te prepara y luego te envía. El problema hoy de las congregaciones, la gran mayoría, es que los llaman, los escogen y los aparcan en la iglesia a escuchar sermones, a hacer algo en la iglesia, pero puro entretenimiento, sin salir del sistema babilónico. Y al fin y al cabo lo que Dios nos ha dicho es: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, se ha acercado, cuidado, ahora tienen algo bien importante que tienen que entrar. Pero uno quiere estar en el sistema babilónico y en el sistema de reino. Y en los dos no se puede estar, tiene que estar en uno de los dos. Entonces vamos a Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. Samuel, profeta y juez. Tenía el respaldo de Dios desde muy pequeño. Acordaos que su mamá era Ana, una mujer estéril, su esposo Elcana. Entonces el hombre podía tener varias mujeres. Y Elcana tenía otra mujer también. Y tenía a Ana, que era estéril, y lloraba y lloraba y oraba y oraba y oraba. Y un día Dios pues les dio esa petición que era: Señor, rompe la esterilidad. El hijo que yo voy a tener lo voy a consagrar para el ministerio, a tu servicio. Desde pequeñito lo puso al servicio de Elí, un sacerdote viejo, ya donde no había palabra de Dios, donde tenía sus hijos que robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo. El papá ya anciano, no había palabra, sus hijos muy desubicados. Y ahí, con una edad temprana, Ana le pone al servicio del sacerdote Elí. Con estas características: anciano, no había palabra, y sus hijos muy desordenados. Y lo lleva ahí para que sea discipulado, aprenda. Y Dios le llama ahí a Samuel, 8 o 10 años posiblemente, y le llama por su nombre: Samuel, Samuel. Él desconocía la voz de Dios todavía. Pensaba que le llamaba el sacerdote Elí. Y así 3 veces. Entonces él entendió que el que le estaba llamando era Dios, personalmente a él. ¿Se acuerda usted cuando Jesús pasaba por Jericó y estaba Zaqueo, ese jefe de publicanos, encima de un arbolito? Porque Jesús iba a pasar por allá. Y Jesús le llama por su nombre: Zaqueo, baja. Hoy es un gran día, es un día especial. Hoy voy a ir a morar en tu casa. Le llama por su nombre al publicano, Zaqueo. A Samuel lo llama por su nombre: Samuel, Samuel. Entonces Samuel crece en estatura, en discernimiento, en respaldo de Dios. Y obviamente Elí y sus hijos ya habían muerto. Y fíjate, ¿no? Israel estaba gobernado por jueces y decidieron decir: no más jueces, no queremos este sistema, queremos un sistema de monarquía, reyes como tienen nuestras naciones vecinas. Entonces, en 1 Samuel capítulo 8, verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, ya Samuel era una persona mayor, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Fíjate, ¿no?
escoge a Samuel, lo unge, lo respalda, lo envía, pero no es una dinastía carnal la que Dios quería. Un hombre de Dios como Samuel, hijos con muy mal testimonio. ¿Te das cuenta, no? Y con esos hijos tan carnales, amando al dinero, al mundo, deshonrando al ministerio, dice así. 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba, la ciudad de los 7 pozos. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Una cosa como andaba Samuel y otra cosa como andaban sus hijos. Antes se volvieron tras la avaricia, el cash, el dinero, la plata, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cuidado, parece que los hijos de Samuel no estaban bien discipulados, enseñados, sino que lo que estaban bien enseñados es la codicia, el amor al dinero, vendían su posición social, sus privilegios, etcétera, ¿no? Sí, su padre era un gran profeta, un sacerdote, y tenía el respaldo de Dios. Eso nadie lo va a quitar. Y Samuel pues dijo, bueno, yo estoy viejo, aquí están mis 2 hijos para ocupar mi puesto. Y cuando ocurre eso, Israel dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Usted es anciano, ¿vale? Pero no vamos a autorizar que sus hijos le cojan la posta. 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, tus hijos están fuera, no tienen buen testimonio. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las demás naciones. Te desecho a ti y a tus hijos, y queremos un rey. Fíjate, ¿no? 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, como siempre lo hacía, oró a Jehová. Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, han dejado de servirme. Fíjate, ¿no? Ya no quieren servirme. Están sirviendo a dioses ajenos. Así hacen contigo. Primero lo han hecho conmigo y ahora lo están haciendo contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo se les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Samuel obedeció a Dios. Fíjate, ¿no? Ya estaba anciano, no queremos que tus hijos carnales nos gobiernen. Punto. Qué bueno que su papá anhele que sus hijos le ayuden en el ministerio, sean pastores o en alguna empresa, etc. Eso no hay ningún mal sobre eso. Pero no eran ungidos, respaldados por Dios y no tenían buen testimonio. Dios le dice a Samuel, para no herirle a él, porque lo amaba tanto, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí, como quitándole ese dolor a Samuel y diciendo, es a mí el que me han desechado, a Dios. Pues fíjate, ¿no? Sirviendo a dioses ajenos, dice. Pues el mamón es la principal potestad donde los cristianos están sirviendo día a día, ¿no? En este sistema totalmente pervertido y babilónico. Y babilónico no es que está fuera de la iglesia. Babilonia ya ha penetrado en la iglesia. Entonces, ya la iglesia no tiene la autoridad, el testimonio, la moral, el respaldo para decir, esto está mal, esto de parte de Dios te digo, porque ya Babilonia está dentro de la iglesia. Dentro de los predicadores, dentro de muchos pastores, entonces, dentro de esa organización ya no es fiable para la sociedad.
Fíjate, ¿no? Entonces, Pablo le avisa a Timoteo, mira, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos se extraviaron de la fe y lo están pasando muy mal, con muchos dolores, con muchas disciplinas. O sea, estate atento. Por eso hay otras raíces, obviamente, ¿no? Pues si usted es como estos hijos de Samuel, hijos de Elí también. Elí, consentidor de sus hijos, salieron muy mal. Samuel, un hombre de Dios, no saben por qué sus hijos no estaban de esa manera tan mala. Viajaba mucho, no los corregía, no lo dice la Biblia, no sabemos por qué. Y fíjate, ¿no? Y les advierte bueno, queremos poner bajo la autoridad de un rey. No queremos los jueces ya, ni a tus hijos. Y el rey va a ser un rey carnal, obviamente, ¿no? Vais a tener que pagar impuestos más altos. Os va a gobernar. Ese rey no está sometido a la ley de Dios, ni a la Torá, por si acaso. Ya no vais a querer escuchar la voz de Dios. Cuidado, no. Entonces, cuidado, porque eso les va a traer infinidad de problemas, ¿sí? No hicieron caso. No hicieron caso. ¿Te acuerdas cómo el padre de la fe, Abraham, también llamado el amigo de Dios, cuando fue a Egipto, el rey de Egipto le dio un regalo, Agar, una muchacha. Y esta muchacha posiblemente era bien bella, era joven. Abraham, ya entrado en edad, y su esposa Sara, estéril, no podían tener hijos. Y conocemos la historia que tuvo la gran idea, su esposa, y él también le pareció bien, tener una relación sexual con la esclava Agar y tuvieron un hijo llamado Ismael. Agar empezó a engrandecerse con mucho orgullo, ir en contra de la esposa de Abraham, que no podía tener hijos. Entonces, ¿qué problema tan grande tenemos dentro de la iglesia? Tener muchos obreros muy naturales, carnales, niños en Cristo. No se les puede corregir, no se les puede decir nada, porque son de porcelana. Ahora la mayoría de cristianos que yo me encuentro son cristianos de porcelana. No me digas, no me toques, que todo es rechazo, todo es rebeldía. Por eso sabemos que todo lo bueno viene de parte de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, mucho mejor. Qué tragedia que nuestra descendencia sea carnal, que no hayan conocido a Dios. Fíjate lo importante que es tener descendencia, un discipulado. ¿Te acuerdas? Elías dio el manto, discipuló a Eliseo. Eliseo discipuló a Giezi, pero Giezi era carnal, avaricioso, mentiroso. Y así si vamos, Salomón. David pasó la posta a su hijo Salomón. Salomón también tuvo hijos. Y también Salomón dejó su posta, su discipulado, a uno de sus hijos, Roboán, que partió el reino de Israel en dos: el norte y el sur, Israel y Judá. No dejó descendencia tampoco. Jeremías no dejó otro profeta que él pudiera discipular tampoco. Sansón no pudo discipular a nadie tampoco, un hombre tan ungido y poderoso. Ezequiel no dejó ningún discípulo tampoco. Los apóstoles no se ve que dejaron mucha descendencia, pero sí Pablo, el apóstol Pablo, él sí dejó hijos espirituales, Timoteo, Tito, etc. Pablo era un ejemplo de discipulador. Discipulaba a alguien en la iglesia, lo dejaba y abría otra congregación. Discipulaba
y abría otra congregación. Era un hombre muy discipulador el apóstol Pablo. Por eso, una de las grandes comisiones que nos dio el Señor fue ir y hacer discípulos. Marcos 16, 15 y Mateo 28, 18. Dice algo que es muy parecido, Leví, que es Mateo, y lo que dice también Mateo y lo que dice Marcos. Vamos a leer entonces. Marcos 16, 15. Ya en el último capítulo, y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muy bien, ¿no? A todos. El que creyere fuera bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y hacer discípulos. Así. No da una explicación muy profunda. Cuidado. San Mateo, capítulo 28, verso 18. Fíjate lo que dice también ahí. Habla de: y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el 19, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando nosotros presentamos un niño al Señor, de días o pocos meses se lo presentamos a Dios, es una entrega que hacemos a Dios, ¿no? Con los papás ahí, o con la mamá, entregamos, consagramos ese niño al Señor, no a la religión evangélica, no al pastor, no a la iglesia, sino a Dios. Eso que quede claro, ¿no? Lo consagramos para que Dios lo pueda usar, ¿no? Cuidado con educar a nuestros hijos para que entren en el sistema babilónico únicamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Los padres cristianos son muy parecidos a los padres mundanos. Todos piensan muy parecido. Que sea profesional, que gane dinero, que tenga casa, que venga a la congregación, que no se comprometa mucho a la iglesia, porque primero es trabajar para Babilonia y venir los dominguitos al culto, a la misa, estar un ratito y ir rápidamente al sistema babilónico otra vez. Entonces, la iglesia, como Babilonia ha entrado tanto en los padres y los pastores y en los líderes de la iglesia, entonces pues la iglesia está como está, ¿no? Muy decadente, muy mirándose a sí mismo, con poco compromiso, con poca fuerza, con poca sal y con poca luz. Con muy poca. Entonces, si nosotros no hacemos discípulos, el diablo los está haciendo. Lo hace con el comunismo, lo hace con el Islam, lo hace con las religiones falsas, lo hace con el ateísmo. O sea, él sigue haciendo discípulos. Mientras la iglesia está dormida, él sigue haciendo discípulos. Hijos de la esclava. Luego la iglesia católica haciendo también religión, religión, religión. Hijos de la esclava. Religión evangélica, otra religión católica, otra la religión del Islam, otras religiones orientales, otras filosofías. O sea, el maligno hace discípulos por todos los lados. Y la iglesia a dormir, a trabajar y a estar en la carne. Entonces, mucho púlpito, pero no socorren a los pobres, enseñan mucha teoría, pero no la hacen. Mira el Che Guevara, con esa valentía se enfrentó a todo un sistema. ¿Cuántos misioneros está lanzando Satanás por todo el mundo? Fíjate, ¿no? ¿Cuánto? Una tragedia que Suecia, Finlandia, Suiza, incluso Estados Unidos, fíjate, ¿no? Estados Unidos, fíjate, ¿no? Ya no lanzan misioneros por todo el mundo. Todo se replica. Venir a casa, venir a casa. Por eso Dios está pidiendo ese espíritu de sacrificio. Necesitamos espíritu de sacrificio.
de abnegación, de servicio, para que la Iglesia no muera, no se quede estancada. ¿Dónde está esa locura por amor a Cristo? ¿Dónde está esa visión de reino? ¿De qué nos sirve solo hacer creyentes y creyentes y creyentes? Ir a la iglesia, mayor membresía, calentando bancas, tocando canciones que no aman, no sienten, no cumplen. No se vaya de la congregación, no sirva más, dicen los papás a sus hijos. Eres profesional, eso es lo máximo que aspiran. Juan, capítulo 17, verso 18. El Evangelio según San Juan también habla claramente esto, ¿no? San Juan. Y dice, como tú me has enviado al mundo, así yo les he enviado al mundo. O sea, el Padre envió a Jesús. Ahora Jesús nos envía a nosotros. Pero el cristiano dice, no, cristiano sí, pero no tanto. Es suficiente con alguna reunión. Yo ya tengo mi comunión con Dios, yo tengo mi Biblia. Pero son meras justificaciones todo el rato. Entonces, fíjate, ¿no? No cumplen la gran comisión y eso es muy doloroso. Muy doloroso. No hay obra sin obreros. No hay rebaño si no hay pastores que los cuiden. ¿Se da cuenta usted lo innecesario que es? Hechos 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se tuvieron que esparcir. Querían quedarse en Jerusalén. Entonces Dios permitió la persecución para que salieran. Entonces Felipe, el diácono, descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo, no una religión, no una denominación, a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, fíjate, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, con señales y con frutos del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, contra los frutos del Espíritu Santo. No puedes luchar contra el amor, contra el gozo, contra la paz, contra la paciencia, contra la bondad. La ley no sabe qué hacer con eso. Es un gozo cuando se convierten las almas, cuando enfermos son sanados, cuando hacemos discípulos somos imparables. No podía parar todo el imperio romano, la cárcel, las torturas, los coliseos romanos llenos de fieras, los llevaban ahí a matarlos y eran incapaces de vencerlos, porque eran hombres y mujeres discípulos de Jesucristo que ofrendaban sus vidas, morían alabando a Dios. No les importaba morir por la causa del Evangelio. Había esa valentía, ese fuego. Ese fuego hoy no lo tenemos. Muy pocas personas lo tienen. Entonces, no podían pararlos. En la fiesta de Pascua en Jerusalén, lleno de gente, Jesús ve a las multitudes que van al templo. Judíos que conocían la ley, la Torá. Y Jesús se echa a llorar y les dice, veo a Israel como ovejas que no tienen pastor. Ovejas descarriadas. Iban a cumplir con la religión, con el rito. La Pascua, 50 días después, Pentecostés, luego tabernáculos. Tenían rito, pero no tenían la vida del Espíritu. Por eso Jesús decía, son ovejas descarriadas que iban al templo a hacer sacrificios. Pero les veía ovejas sin pastor. Creyentes, podríamos decirlo también, ovejas que no conocen al buen pastor, a Jesús.
conocen la religión, la denominación. Entonces, ¿cuántos miles de evangélicos están descarriados, sin pastor? A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, oramos al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Primer problema, la familia. Segundo, los mismos pastores. Tercero, el sistema babilónico. Amén de los temores. Amén de la falta de fe. Pues todo eso va influyendo. Va influyendo. Obedecer a Jesucristo es estar embarazado de Él todo el día. Todo el día. Hechos, capítulo 13, del 1 al 5 para acabar, vemos que aquí iban a mandar misioneros. Y esos misioneros que iban a mandar eran Bernabé y Saúl. Escucha, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era de las iglesias más grandes que había entonces, lo que es Siria. Y había profetas y maestros, dice. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, fíjate, ¿no? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, el Espíritu Santo directamente dice a quién tiene que apartar para la obra que los he llamado. Hay una obra y ahí no va a ir cualquiera. Van a ir estos, Bernabé y Saulo. Cuidado. Entonces, habiendo ayunado, no era jugando al parchís, era ayunando y orando y escuchando al Espíritu Santo, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjate, ¿no? Eso es lo que hay. Obedeciendo al Espíritu Santo. Igual el papá de Saulo decía, no, mi hijo no lo mandes. O el papá de Bernabé diría, oye, ¿por qué no manda usted a otro? No a mi hijo Bernabé. Mi hijo Bernabé tiene que ir al templo. Mi hijo Bernabé tiene trabajo. Mi hijo Bernabé se va a casar. Mi hijo Bernabé, yo no quiero que esté en esa secta, o en esa religión, o esa denominación. Quiero que asista a la iglesia, no que se comprometa. Pero escucharon la voz del Espíritu Santo y fueron enviados. Qué importante que entendamos esto. Para que realmente tengamos discípulos, pero discípulos enamorados, llenos de Dios, que estén dispuestos a renunciar todo por amor a Cristo. No creyentes egoístas, llenos de temores, de prejuicios, dentro del sistema babilónico, donde no tienen la fe ni el amor para tomar pasos de fe. Entonces, ¿usted estaría dispuesto? ¿Usted quiere ser un discípulo? Al modo de Jesús, no al modo de la denominación, al modo de Jesucristo. ¿Dispuesto a servirlo? Sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote muchas gracias. Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Queremos orar al Señor de la mies, a Jesús, que Él está intercediendo a la diestra del Padre para que envíe obreros a la mies, que quieran servir, quieran darse por el prójimo, evangelizar, discipular, enseñar, trabajar en tu obra, Señor. Señor, pedimos que nos des la gracia. Prepara pastores, hombres y mujeres, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas. Levanta tú estas personas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.